Mientras Donald Trump afirma que Estados Unidos está cerca de la victoria, Irán dice exactamente lo contrario. Teherán es quien tiene la ventaja. A pesar de haber soportado miles de ataques aéreos, Irán sigue creyendo que su estrategia está obligando a Washington a replantear sus cálculos. El arma no son solo misiles o drones, sino un cuello de botella energético para todo el mundo, el Strait of Hormuz, por donde transita casi el 20% del suministro mundial de petróleo. Basta con crear un 1% de riesgo para que el mercado energético global se tambalee. Because 1% is a missile going into the hull of a ship that cost $1 billion, right? Entonces, la pregunta es, ¿realmente tiene Irán un as bajo la manga? Irán cree que está tomando ventaja frente a Estados Unidos gracias a su estrategia de guerra asimétrica y a su capacidad de resistencia, aunque también ha sufrido pérdidas significativas. Después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que Estados Unidos está cerca de la victoria y amenazara con bombardear a Irán de vuelta a la Edad de Piedra, los medios estatales iraníes publicaron un mapa de la Achaemenid Empire, que hace más de 2.500 años se extendía por gran parte de Oriente Medio, acompañado del mensaje: este mapa muestra que Irán está en la Edad de Piedra. ¿Están seguros de que quieren que volvamos a esa época? Durante 5 semanas de combates, Irán ha sufrido daños considerables frente al poder militar superior de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, mensajes como este indican que los dirigentes iraníes siguen dispuestos a enfrentarse hasta el final, con el objetivo de terminar el conflicto bajo condiciones dictadas por Teherán, según analistas. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el más compasivo. Como hemos dicho antes, declaramos a nuestros enemigos estadounidenses: su información sobre nuestro poder militar y nuestro equipamiento es insuficiente. No saben nada de nuestros vastos recursos ni de nuestras amplias capacidades estratégicas. No esperen que destruyamos instalaciones de producción, aeronaves, equipos electrónicos o equipamiento especial. Los golpes inimaginables que han recibido hasta ahora. Esperen otros aún más devastadores, más amplios y más fuertes. La victoria solo proviene de Alá, el Todopoderoso, el Sabio. Las instalaciones que ustedes atacan son inútiles. Producimos de maneras y en lugares de los que ustedes no tienen absolutamente ningún conocimiento. No pueden alcanzarlos, ni siquiera vale la pena que cuenten nuestros misiles, drones y equipos. No podrán alcanzarlos. Deben pagar el precio de la agresión que iniciaron contra nuestra honorable nación musulmana. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, su deshonra y su arrepentimiento permanente. Según expertos, la creencia de Irán de que está obteniendo ventaja en la guerra no carece de fundamento. Para Teherán, la victoria no significa necesariamente derrotar completamente al enemigo en el campo de batalla, sino obligar a Estados Unidos e Israel a cambiar su comportamiento. Bases militares han sido atacadas. Muchos comandantes han muerto. Pero desde su punto de vista, ellos están ganando la guerra. Afirmó Said Golkar, profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Tennessee y especialista en el Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. Pueden obligar a Trump a volver a la mesa de negociaciones. Uno de los factores clave que sostiene la confianza de Irán es la guerra asimétrica. En lugar de enfrentarse directamente con fuerza militar convencional, Teherán busca atacar las debilidades estructurales de su adversario. Tras más de 16.000 ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, el centro de la guerra ya no se encuentra únicamente en la capacidad militar de Irán, sino en su impacto sobre la economía global, especialmente el mercado energético. Irán considera las fluctuaciones del precio del petróleo como evidencia de que su estrategia está funcionando, generando efectos en cadena que obligan a las grandes potencias a reconsiderar sus cálculos. El Strait of Hormuz ocupa un lugar central en esta estrategia. Este estrecho transporta alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo procedente del Golfo. Irán lo ha considerado durante mucho tiempo su carta estratégica. No necesita bloquearlo completamente, basta con crear suficiente riesgo para el transporte marítimo para ejercer una presión significativa. El propio Donald Trump reconoció la dificultad de la situación en el estrecho de Hormuz.
En declaraciones a la prensa el 26 de marzo explicó por qué Irán ha amenazado durante más de 40 años con cerrar el estrecho si es atacado. Supongamos que hacemos un gran trabajo. Digamos que alcanzamos el 99%. Ese 1% es inaceptable, porque ese 1% es un misil entrando en el casco de un barco que cuesta $1.000 millones. Ese 1% de riesgo es precisamente la base de la estrategia de disuasión iraní. Desde la década de 1980, cuando la guerra con Irak se extendió a los petroleros en el Golfo Pérsico, Teherán ha invertido en medios capaces de interrumpir el tráfico marítimo, como minas navales y lanchas rápidas. El objetivo no es controlar el estrecho, sino mantener la capacidad de infligir daños inesperados que obliguen al adversario a actuar con cautela. Ese 1% de riesgo es precisamente la base de la estrategia de disuasión iraní. Desde la década de 1980, cuando la guerra con Irak se extendió a los petroleros en el Golfo Pérsico, Teherán ha invertido en medios capaces de interrumpir el tráfico marítimo, como minas navales y lanchas rápidas. El objetivo no es controlar el estrecho, sino mantener la capacidad de infligir daños inesperados que obliguen al adversario a actuar con cautela. Como resultado, la administración de Donald Trump relajó parcialmente las sanciones sobre el petróleo iraní, permitiendo que $15.000 millones regresaran a Teherán y suspendiendo sanciones sobre el petróleo ruso. Esta decisión reforzó la percepción en Irán de que su estrategia de presión económica está obligando a Washington a ajustar su postura. Mientras tanto, los intentos de Estados Unidos e Israel de eliminar a los líderes iraníes produjeron el efecto contrario. En lugar de debilitar al gobierno iraní, la muerte del líder supremo Ali Khamenei y de varios altos funcionarios fortaleció la cohesión interna del sistema. Irán eligió posteriormente a Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei y considerado aún más duro que su padre, como nuevo líder supremo. Mojtaba eligió a figuras de línea dura del Islamic Revolutionary Guard Corps como asesores cercanos. Según Mona Yacoubian, directora del programa de Oriente Medio del Center for Strategic and International Studies, CSIS, el régimen ahora es más rígido, menos dispuesto a compromisos y más alineado públicamente con el IRGC. Esto complica aún más las perspectivas de negociación. Las voces más pragmáticas han sido marginadas o eliminadas en los ataques aéreos. Sin ellas, el margen para compromisos se reduce, y el conflicto podría continuar a través de fuerzas aliadas en la región. El Islamic Revolutionary Guard Corps incluso ha amenazado con coordinarse con los Houthi Movement en Yemen para expandir el conflicto hacia el Bab al-Mandab Strait, además de publicar una lista de instalaciones energéticas regionales que podrían atacar si Estados Unidos continúa sus operaciones. No tienen problema con este tipo de guerra, señaló Golkar, añadiendo que el sistema iraní está diseñado para sobrevivir a conflictos prolongados. Sin embargo, la confianza de Irán en la victoria no significa que no enfrente dificultades. La economía del país está bajo fuerte presión y empiezan a aparecer señales de tensiones internas. El exministro de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif escribió en la revista Foreign Affairs que Irán tiene la ventaja en el conflicto con Estados Unidos e Israel, pero argumentó que Teherán debería terminar la guerra para evitar más víctimas civiles y daños a la infraestructura. Irán debería aprovechar su ventaja no para seguir luchando, sino para declarar la victoria y alcanzar un acuerdo que ponga fin a este conflicto y evite el siguiente, escribió. También propuso que Irán limite su programa nuclear y reabra el estrecho de Hormuz a cambio del levantamiento total de sanciones, un acuerdo que Washington antes rechazaba pero que ahora podría reconsiderar.